Sergio. Para abundar en lo que dice, tomo la referencia que hizo Denise al informe de Human Rights Watch, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, una evaluación crítica de febrero del 2008, hace un año con 4 meses. Es un documento devastador el que saca este organismo sobre las distorsiones que alejan a la práctica de José Luis Soberanes de los principios de París que regulan lo que debe ser un ombudsman nacional. Lo importante de este documento es que pese a que fue rechazado de una manera tajante, brutal por parte de José Luis Soberanes, nunca aceptó que se diera un debate público entre tal vez no José Luis Soberanes, pero los principales visitadores y funcionarios y Human Rights Watch, un debate que se solicitó en su momento. Prefirió utilizar los medios de comunicación, los documentos escritos, para enfrentar una de las críticas más severas que ha hecho, que ha recibido. Un segundo aspecto para contrastarlo con el trabajo de Emilio Álvarez y Casa, tiene que ver con su parcialidad ideológica. Vamos, un ombudsman, de acuerdo a los principios de París, que son los que regulan el ideal de los ombudsman, debe ser plural. Debe tomar en cuenta, no que el titular sea simultáneamente de izquierda, derecha y centro, que eso es imposible, pero que debe tener la capacidad para trascender sus puntos de vista y ubicarse por encima de las filias y fobias que todos tenemos como seres humanos para defender los derechos de todos desde una perspectiva plural. Creo que la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley para interrumpir el embarazo del Distrito Federal muestra a un ombudsman conservador, lo cual, vamos, José Luis Soberanes no es malo que sea conservador, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero sí me parece que para un país que tiene tan plural como México en todos los sentidos, se requiere, siempre hemos requerido un ombudsman plural, y en ese sentido Soberanes no ha cumplido, y por ello tal vez viene esa animadversión tan marcada que tiene José Luis Soberanes frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que, insisto, y hay evidencias al respecto, se ha convertido en, y Denise no puede decirlo porque es integrante del Consejo Ciudadano de esa comisión, pero yo sí, al no estar ligado, se ha convertido en un modelo de lo que debiera ser los defensores de derechos humanos en México. Los escucho y pienso en los mecanismos, en las formas que tiene México para nombrar a funcionarios y a gente que encabece órganos autónomos en nuestro país y perfiles, digamos, en el ejercicio público, y no puedo dejar de pensar en lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos con un caso particular que es el de la jueza Sotomayor, la primera hispana, la primera mujer de origen hispano que puede llegar a este máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, y ha sido sometida a un rigurosísimo ejercicio de evaluación, de examen, pues con toda la fuerza que puede tener una animadversión que le pueden tener los republicanos por una razón de carácter ideológico. Pero me quiero referir más bien al mecanismo en donde un presidente como Obama envía una propuesta como esta y en sesiones consecutivas le revisan hasta abajo de la lengua, como hemos aquí comentado, en una muy interesante manera de decidir quién debe formar parte de estos órganos públicos, en este caso nada más ni nada menos que del máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos. Y eso nos debería llevar también aquí en México a preguntarnos cómo demonios se deciden los consejeros electorales, los ministros de la Corte, los ombudsman, en fin, todas estas decisiones que al final de cuentas no deben pasar desapercibidas para los ciudadanos, y debemos ser de alguna manera partícipes de eso que es tan trascendente para la vida de un país. Denise.
Sí, me parece muy bueno el ejemplo que pones de Sonia Sotomayor, porque en efecto fue sometida a un proceso de escrutinio muy severo, no solo por parte del Senado en las audiencias públicas, sino también por parte de los medios, y como resultado pues hubo un proceso absolutamente transparente, democrático, de alta participación e información. Eso lamentablemente no es lo que está sucediendo en nuestro país ahora con estos relevos fundamentales, y de ahí la preocupación de quienes formamos parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que las negociaciones se están dando tras bambalinas, en lo oscurito, como parte de cuotas partidistas, y que se sacrifica con ello pues el espíritu fundacional que llevó a la construcción de estas instituciones. Con demasiada frecuencia se dan procesos fársicos en los cuales se cumple formalmente con el espíritu de participación, se convoca a organismos de la sociedad civil a ofrecer propuestas, hay debates, foros innumerables, pero en el último momento las decisiones resultan ser decisiones absolutamente partidistas y en función de cuotas, y el país amanece al día siguiente enterándose quiénes resultaron ser consejeros electorales o presidentes de las diversas comisiones de derechos humanos. Entonces me parece que hay una lección importante que aprender y aquello a lo cual aspirar, y sonar voces de alarma, sobre todo ahora que se dan relevos tan importantes en sitios, en organismos que son contrapesos muy importantes para el funcionamiento de la democracia en México. Carmen. Así es, pues nos vamos, Sergio, con un último comentario. ¿Qué dices? Desde esa perspectiva ha sido lamentable y vergonzoso el comportamiento del Senado de la República y de su Comisión de Derechos Humanos. No, jamás han sometido una revisión integral a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde hace 3 años no han nombrado a a 6 integrantes ya del Consejo Ciudadano de la Comisión. Una omisión vergonzosa y lamentable. Pues ahí están los temas. Sergio Aguayo, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Denise Dresser, un abrazo, gracias por estar aquí. Un abrazo, Carmen. Gracias a los dos. Pues así están las cosas. Son las 9:55 en el tiempo, el centro de la República Mexicana. Bueno, pues varias cuestiones antes de despedirnos. No quiero dejar...